Buenas noches a todos. El día de hoy el grupo 3032 en la materia de ginecología y obstetricia, orientado por el doctor Félix Canete Monterrosa, vamos a realizar la exposición sobre las hemorragias en la segunda mitad de la gestación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la tabla de contenido se basa en tres temas principales, que son el abruptio o desprendimiento de la placenta normalmente inserta, placenta previa y basa previa. Siguiente. Entonces, estas hemorragias las definimos como aquellas hemorragias asociadas al embarazo que se presentan durante los diferentes periodos del embarazo y del parto y tienen graves consecuencias para la salud de la madre y del recién nacido. Estas representan la tercera causa de morbilidad y mortalidad materna en el país, según el Ministerio de Salud de Colombia. Bien. Entonces, lo primero que tenemos es el abruptio placentae, que también se denomina desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. Este se define como la separación prematura de su lugar de inserción en el útero, ya sea parcial o total, de una placenta normalmente insertada. Esto ocurre después de la semana 20 de gestación y antes del alumbramiento. Se manifiesta con hemorragia vaginal, dolor abdominopélvico, contracciones uterinas, sensibilidad uterina y alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Esta es una patología que tiene elevada morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Bien. En cuanto a la etiología, encontramos que hay numerosos factores de riesgo aislados o que actúan sinérgicamente que se relacionan con el desarrollo de la abruptio placentae. El factor de riesgo o la etiología, en cuanto a la etiología, encontramos que la hipertensión materna, el tabaquismo, el trauma abdominal y las trombofilias hereditarias se asocian mucho con el desarrollo de desprendimiento de placenta prematuro de placenta normal inserta. Ahora que veamos los factores de riesgo, vamos a ver cómo estos se relacionan con la etiología y cómo se produce el desprendimiento de la prematuro de la placenta normalmente inserta. Bien. Con respecto a los factores de riesgo, podemos decir que entre ellos está el desgarro previo, mujeres en edad mayor a 35 años, preeclampsia, hipertensión crónica, corionitis, roturas prematuras de membrana, gestación multifetal, bajo peso al nacer, hidranios, personas que fuman cigarrillo, arteria umbilical única, consumo de cocaína, entre otras. Siguiente. Bueno, para clasificar este tipo de placenta vamos a usar la clasificación de Page, entre las cuales tenemos 4 niveles. Está la asintomática, que se diagnostica al realizar el examen de la placenta en el alumbramiento. El leve, que va a causar metrorragia escasa y desprendimiento placentario menor al 25%, hipertonía discreta, no van a haber manifestaciones generales y va a haber escasa o nula reperfusión fetal. El siguiente tenemos el moderado, en el cual va a haber un desprendimiento entre el 25 al 50%. No existen trastornos de la coagulación y puede haber sufrimiento o muerte fetal. Y en el grave va a haber desprendimiento mayor al 50%, va a manifestar hemorragia, shock hipovolémico, trastornos de la coagulación, complicaciones maternas graves y muerte fetal en casi todos los casos. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la fisiopatología, podemos decir que el desprendimiento prematuro de placenta ocurre debido a la ruptura de los vasos maternos en la decidua basal, donde se interconectan con las vellosidades de anclaje de la placenta. En raras ocasiones, la hemorragia se origina en los vasos fetoplacentarios. La sangre acumulada es que va a dividir la decidua, separando una fina capa de decidua de su anclaje a la placenta. El sangrado puede ser pequeño y autolimitado o puede continuar disputando así la interfaz entre placenta y decidua, llevando a la completa o casi completa
separación de la placenta. La porción desprendida de la placenta es incapaz de realizar el intercambio de gases y nutrientes, de que en el momento en que la unidad fetoplacentaria restante sea incapaz de compensar esta pérdida de la función, el feto se va a ver altamente comprometido. La evidencia apunta a que esto es el resultado final de procesos crónicos durante el embarazo que probablemente se remontan al primer trimestre. Esta fisiopatología es considerada un evento binario en que las señales moleculares implicadas en la hemorragia desigual surgen como consecuencia de la inflamación y coagulación. Este flujo disminuido e intermitente puede que sea provocado por hipertensión arterial materna durante el embarazo o trauma, y esto da lugar a una hipoxia focal desigual y aumento de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Esto va a actuar directamente sobre las células endoteliales para la permeabilidad y va a degradar la pared vascular mediante metaloproteínas de matriz, provocando hemorragia y expresión endotelial aberrante del factor tisular que genera trombos adicionales. Esto induce mucho más al factor tisular y trombosis del útero placentario que agrava la hipoperfusión. Siguiente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos que estas van a estar identificadas como signos y síntomas, en el cual la hemorragia vaginal representa de un 70 a un 80%, el dolor abdominal un 51%, un 66%, sangre en líquido amniótico un 50%, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal un 69%, y las contracciones uterinas 34%, mientras que las no hemorragias ni dolor abdominal representa el 19%. Siendo así, podemos determinar que la presentación clínica del sangrado vaginal representa un 20% de retención a nivel retroplacentario, causando una hemorragia oculta. La magnitud del sangrado varía entre la función del área separada, parcial y total, y su localización marginal o central. El 66% de los casos con dolor abdominal intenso de curso y evolución variable, como dimos anteriormente. Entonces tenemos que en el examen físico se descartan las contracciones uterinas, se palpa hipotermia, esto se deja por los fenómenos isquémicos que se van a ir extendiendo por todo el útero. El compromiso fetal es un hallazgo común, también las manifestaciones graves como choque hemorrágico, convulsiones intravascular diseminadas y el desprendimiento grave o masivo, el cual produce dolor cérvico, dolor útero hipotérmico, permeable y útero muerto. Siguiente positiva. Bueno, en cuanto al diagnóstico, podemos determinar que el desprendimiento prematuro de placenta es el principal clínico, por ello los hallazgos e imágenes y laboratorios y los estudios antropatológicos postparto pueden utilizarse para apoyar y complementar el diagnóstico clínico. En los hallazgos de laboratorio podemos encontrar que este representa de una manera útil una herramienta que valora el estado hemodinámico materno. El parámetro hematológico que gradúa mejor la correlación con la gravedad de la hemorragia materna son los niveles de fibrógeno. Valores iniciales de fibrógeno en 200 tienen un valor predictivo positivo para un 100% de hemorragia posparto severa, mientras que unos niveles de 2400 tienen un valor predictivo del 79% negativo. Siendo así un desprendimiento de placenta leve, una hemorragia escasa, espontánea, unas pruebas de hemostasia normales. Esto sin desprendimiento grave podría conducirse a una coagulación intravascular diseminada, cuyo diagnóstico se confirma mediante la demostración de una mayor formación de trombina y un aumento de la fibrosis. Sin embargo, los hallazgos de laboratorio predictivo de coagulación intravascular diseminada leve deben ser interpretados con precaución. En cuanto a las imágenes, podemos referirnos que la ecografía es útil para detectar una hemorragia retroplacentaria, caracterizada por diversos aspectos, tanto ecográficos. Sin embargo, su ausencia no descarta un desprendimiento placentario grave, ya que la sangre puede expulsarse vaginalmente, siendo esta la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico del desprendimiento placentario. Representa un riesgo bajo. En cuanto a los hallazgos histológicos, tenemos que la ausencia es característica en la placenta, no excluye el diagnóstico de un desprendimiento, ya que el examen histopatológico de la placenta tras un desprendimiento agudo no puede revelar ninguna anomalía de la misma. En el estudio de los casos y controles
multicéntrico, el examen histopatológico está estandarizado en la placenta. Solo es capaz de confirmar un diagnóstico clínico firme en un 30% de los casos. En los casos menos agudos puede observarse una herramienta retroplacentaria organizada en el parénquima placentario. Estos se pueden observar inflamados que retienen y se caracterizan por la preservación de la arquitectura de las vellosidades del estroma, degenerando eosinofilia del sincitofiblasto y aglutinación de las vellosidades con neutrófilos intravellosos dispersos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al tratamiento inicial, vamos a ver que este va a ser una reanimación rápida y control de los signos vitales. Más adelante les hablaremos de los tratamientos específicos. Siguiente diapositiva. En los tratamientos específicos debemos tener en cuenta la edad gestacional y el estado fetal, que es un papel, que juega un papel muy importante. Y esto es porque depende de esta edad gestacional, así vamos a hacer entonces este tratamiento. Lo primero es la muerte fetal. Entonces, es importante la evaluación inicial y la estabilización del paciente para el manejo de los embarazos. Entonces, en el caso de la muerte fetal, vamos a tener que la prioridad pasará a minimizar el riesgo de morbilidad y mortalidad materna, siendo en este caso el parto vaginal, pues, la elección. Hay que tener en cuenta que la frecuencia de coagulopatías es mucho mayor en el abruptio que cursan con muerte fetal. Entonces, el parto por cesárea será la mejor opción cuando se requiera control rápido de las hemorragias en el caso de que haya sangrados masivos, se requiera que se tengan que eliminar diferentes tipos de contraindicaciones. Si la madre se niega a una terapia adecuada de transfusiones, se debe entonces actuar rápido para evitar complicaciones. Lo siguiente que tenemos es desprendimiento no grave en menores de 34 semanas. Para estos casos es importante que sea una conducta en donde se trate con corticoides y tocolíticos en caso pues, de ser necesario, porque se trata entonces de llegar por mínimo a las 38 semanas para poder entonces así realizar cesárea y preservar entonces el desarrollo normal del neonato. Los tocolíticos pueden utilizarse solamente con precaución en los casos en que haya dinámica uterina y se debe ser cuidadoso ya que algunos fármacos como la ritrodine o la terbutalina pueden causar síntomas cardiovasculares como taquicardia y hipotensión, entonces no tenemos que tener un diagnóstico cardiovascular de base. Y esto pues puede empeorar un poco la inestabilidad hemodinámica en caso tal de que no se pueda. Cuando las pruebas de bienestar fetal sean tranquilizadoras, ahí sí se puede entonces empezar con esta terapia. Siguiente. Siguiente. Bueno, en el caso entonces de tener aproximadamente un desprendimiento no grave en las semanas entre 34 a 36 más o menos, se recomienda finalizar en la mayoría de los pacientes con un diagnóstico reciente de un desprendimiento. Y aunque el desprendimiento pues no sea grave, se debe entonces realizar valoración de signos vitales, valoración de las pruebas de laboratorio que puedan estar levemente alteradas, sangre levo moderada, debido a que estos pacientes tienen un riesgo de desarrollar desprendimiento repentino y grave. Entonces es importante la vigilancia y si es necesario, pues la finalización de la gestación en caso tal de que haya sangrado y no se tenga pues un buen bienestar fetal. La toma de decisión en estos casos se basa en factores más específicos, sopesando el riesgo estimado de la progresión y con respecto a cómo se hace desprendimiento. En el caso de los desprendimientos que son pues mayores a 36 semanas, se recomienda entonces finalizar el embarazo, no finalizar en embarazo, porque en estos casos
se empiezan a hacer terapias para poder llevarlos hasta los 38. Pero en este caso se finalizan los embarazos cuando tienen muchas contraindicaciones y no es viable, porque pues recordemos que también la salud de la madre hay que tener en cuenta. Siguiente. Y en los tratamientos, pues, que se deben realizar más específicos está la cesárea y el parto vaginal. Ya sabemos que la cesárea es cuando el feto está comprometido o hay alguna contraindicación. Y en el parto vaginal, si el feto, pues, ya ha muerto, se deja pues su curso normal. Siguiente. Bueno, en placenta previa les voy a hablar sobre la definición. Siguiente, por favor. Bueno, la placenta previa corresponde a la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. Esta puede ser oclusiva o no oclusiva, marginal o de inserción baja. Se presenta en 2,8 a 4 por cada 1000 embarazos simples y 3,9 por cada 1000 embarazos gemelares. Siguiente. Bueno, en la etiopatogenia de la placenta previa no está completamente entendida, pero se cree que varios factores pueden contribuir, como la cicatrización uterina debido a cirugías previas, como cesáreas o legrados, múltiples embarazos, edad materna avanzada, tabaquismo y algunas condiciones médicas como la hipertensión. En la placenta previa, la placenta se implanta en la parte inferior del útero, cerca o sobre el cervix, lo que puede causar sangrado durante el embarazo y complicaciones durante el parto. Siguiente. Y pues los factores de riesgo asociados con la placenta previa incluyen cirugías uterinas previas, como cesáreas o legrados, que pueden provocar cicatrices en el útero y afectar la implantación placentaria. Múltiples embarazos previos, cada embarazo puede aumentar el riesgo de placenta previa. Edad materna avanzada, pues las mujeres mayores tienen un mayor riesgo. Tabaquismo, fumar durante el embarazo aumenta claramente el riesgo. Historial de placenta previa, pues si una mujer ha tenido placenta previa en embarazos anteriores, es más probable que la tenga nuevamente. Embarazo múltiple, el riesgo aumenta con embarazos de gemelos o más. Uso de técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro puede aumentar el riesgo. Historial de abortos espontáneos o legrados uterinos puede provocar cicatrices en el útero. Historial de procedimientos invasivos como la amniocentesis y historial de trastornos placentarios como la placenta creta. También historial de anomalías uterinas como el útero bicorme o el útero septado. Y consumo de cocaína se ha relacionado con un mayor riesgo de placenta previa. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las placentas previas. Bueno, estas se clasifican con base a la localización de la placenta y su relación con el orificio cervical interno. Esta clasificación puede variar, esto va a depender de la edad gestacional y como depende de la edad gestacional, pues la placenta puede cambiar su situación con respecto al orificio cervical interno, como ya mencioné, debido pues al crecimiento del útero y la formación y la distensión del segmento inferior. Entonces tenemos 4 tipos: placenta previa total, que cubre totalmente el orificio cervical interno. Tenemos la placenta previa parcial, que es cuando el borde placentario cubre parcialmente. También tenemos la placenta previa marginal, que es esta, ocupa apenas el borde de la placenta que está en el margen del orificio cervical interno, pero no lo cubre. Y la placenta previa de inserción baja, que esta cubre una de las paredes del segmento uterino inferior. Esta no llega al orificio cervical interno, pero se dice que está muy cerca de este. Y bueno, las más comunes que tenemos, pues, son la placenta previa y la placenta previa marginal, que ya les mencioné. Y bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, el principal síntoma en este tipo de pacientes es la hemorragia vaginal, que se caracteriza por ser indolora, es decir, ausencia de dolor, y contracciones. Se describe esta hemorragia como sangre fresca, roja y rutilante, que se presenta pues en la segunda semana de gestación. Es importante que a la hora de nosotros hacer el examen físico, pues no hagamos el tacto vaginal, no se recomienda en un principio,
ya que la manipulación del cérvix podemos afectarlo, y más aún si no se es cuidadosa se puede aumentar el sangrado y pues no vamos a aportar nada al diagnóstico, sino que lo vamos a complicar. Es importante, como ya les dije, descartar otras causas como trauma vaginal, cervicitis, sinusorragia, y es muy importante que le coloquemos un espéculo a la paciente en vez de hacerle un tacto. Bueno, ahora continuando con el diagnóstico, podemos hablar sobre este. Cuando tenemos la sospecha de esta, esto se hace mediante una confirmación por imágenes complementarias. Hay que destacar acá que el ultrasonido obstétrico es el gol estándar para dar diagnóstico de placenta previa. Sin embargo, existen otras ayudas que pueden corroborar este diagnóstico, como lo son la ecografía transabdominal, la ecografía transvaginal, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, y una ecografía transperineal pero aún se encuentra en estudio. Entonces, el principio de este diagnóstico puede hacerse con una ecografía transabdominal, pero si llega a existir dudas al visualizar la totalidad de esa placenta y la ubicación que ésta tenga, es necesario que se realice también un abordaje transvaginal. Este va a permitir hacer una medición exacta desde la distancia, desde la placenta del orificio cervical interno, y de esta manera hacer una mejor aproximación diagnóstica, sobre todo en placentas previas posteriores. También hay que entender que el riesgo de esta ecografía transvaginal es que puede aumentar muchísimo el sangrado, pero con una buena técnica, apoyo también de lo que es el transductor transvaginal en el fondo del saco posterior, no debería aumentar ningún tipo de sangrado. Siguiente. Bien. Ahora, para hablar de diagnóstico diferencial, el principal diagnóstico que hay que hacer es el abruptio de placentario. Igual se puede tener en cuenta diversas etiologías, pero son menos frecuentes, como lo son la ruptura uterina, la ruptura del seno marginal, sangrados no obstétricos durante la gestación como traumas vaginales, cervicitis, la sinusorragia también, entre otras. De todas maneras, el abruptio se debe hacer o tener en cuenta los siguientes criterios para diferenciarse, como lo vemos en la tabla. Ahí están una serie de síntomas y signos y especifican las principales diferencias que hay entre la placenta previa y el adulto placentario una con la otra. Podemos tomar que el sangrado, como vemos en la placenta previa, es bastante abundante, sangre fresca, roja y rutilante. Sin embargo, en lo que es el abrupto placentario, este es más escaso, es bastante oscuro y persistente. Siguiente. Para bien, iniciando el tratamiento entonces de la placenta previa, se van a buscar dos principales. Bueno, entonces, continuando con el tratamiento, tenemos que saber que el manejo de esta paciente va a depender del escenario clínico que presente, ya que aquí se pueden presentar diferentes escenarios clínicos, como lo son una paciente con un feto pretérmino que va a estar hemodinámicamente estable y sin indicaciones de terminación del embarazo. También se puede presentar una paciente estable con un feto razonablemente maduro, o una paciente con actividad uterina regular, y también pacientes con hemorragias masivas. Para cualquiera de este tipo de situaciones, tenemos unos criterios o unas indicaciones básicas para el manejo de todo este tipo de eventos. Es la siguiente diapositiva. Entonces, inicialmente, tenemos que a estas pacientes debemos establecer qué tan grave, cuál es la magnitud del sangrado y si presenta inestabilidad o estabilidad hemodinámica. También se debe establecer lo que vendría siendo la edad gestacional y si el feto presenta madurez pulmonar. Posteriormente, establecer el bienestar fetal, para después establecer si hay presencia de trabajo o no de parto. Una vez hecho esto, se debe evaluar el escenario de la paciente y se va a proceder a indicar reposo en decúbito con el fin de disminuir el sangrado, canalizar venas periféricas con catéter de calibre grueso e iniciar reanimación hídrica con cristaloides. Siguiente diapositiva.
Si el sangrado y el estado hemodinámico de la paciente lo ameritan, se debe iniciar reposición con hemoderivados. Para esto debemos realizar diferentes exámenes paraclínicos como lo son hemoclasificación, hemograma, pruebas cruzadas, perfil de coagulación y diversos laboratorios adicionales dependiendo del estado que presenta la paciente. Se debe valorar bienestar fetal con pruebas acorde a la edad gestacional de la paciente, evitar las contracciones uterinas, en casos seleccionados y si es necesario considerar el uso de tocolíticos para estas contracciones uterinas. Se debe iniciar el esquema de maduración pulmonar con corticoides con edades gestacionales menor o igual a 36 semanas y 6 días y valorar constantemente el bienestar fetal de esta paciente. Siguiente diapositivo. Muy bien, luego de haber realizado esto, vamos a tener una paciente que va a depender del estado hemodinámico. Si tiene un buen estado hemodinámico, si la paciente se encuentra estable y no hay indicación para terminar la gestación, se debe hospitalizar y realizar un manejo expectante con vigilancia estricta y pruebas de bienestar fetal a criterio del clínico o del doctor. Se puede llevar una gestación hasta las semanas 38, sin embargo, es razonable que se termine por medio de una cesárea entre las semanas 36 o 37, aunque cada vez se realiza menos en este tipo de contexto. Por otro lado, si tenemos si no tenemos una estabilidad hemodinámica, si el paciente no se logró estabilizar, persiste el sangrado o existe un compromiso de bienestar fetal, debe desembarazarse de manera urgente esta paciente, independientemente de la edad gestacional en la que se encuentre. Sin embargo, esta decisión no es de fácil acceso o de fácil decisión, ya que se recomienda que se tome en juntas médicas en apoyo con otros colegas, ya que el criterio médico puede traer muchos sesgos en cuanto a la decisión de un caso tan complicado como este. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ahora terminando con lo del tratamiento, tenemos un sangrado genital. Pues se le hace la ecografía, se busca otra etiología, otro que puede estar causando esto. Si se diagnostica por medio de la ecografía una placenta previa, se hace hospitalización, reposo y observación, como ya nos lo ha aclarado nuestro compañero. Se hace la evaluación del bienestar fetal. Si hay un estado de bienestar fetal insatisfactorio, un sufrimiento fetal, se hace la cesárea. Si no, pues se hace un manejo expectante y luego la cesárea. En caso de tener un estado hemodinámico inestable, se hace reanimación hídrica, transfusión y cesárea. Y en caso de estar hemodinámicamente estable, se hace un manejo expectante y luego esto se hace la cesárea. Sabemos que no es fácil hacer una interrupción del embarazo, sino que se debe hacer con una junta médica, ya que a veces las decisiones pues, pueden estar sesgadas por múltiples factores. Siguiente. Listo, ahora tenemos la base previa. Siguiente. Entonces, ¿cómo definimos la basa previa? Son vasos fetales desprotegidos que discurren a través de la membrana sobre el cuello uterino y debajo de la presentación fetal. Siguiente. Algo muy importante que quisimos aclarar en esta presentación es que las directrices de la Sociedad Materno-Fetal, publicadas en 2015, establecen que no hay criterios estandarizados por qué tan cerca deben estar los vasos fetales del orificio interno para que se diga que es una basa previa. Pero otros autores dicen que esta puede estar dentro de los 2 centímetros del orificio cervical interno, aunque pues no hay datos que confirmen esto, sino que la distancia es de 2 centímetros para permitir el parto vaginal cuando los vasos están desprotegidos y corren cerca del cuello uterino. Siguiente. Bueno, debemos aclarar que dentro de estas patologías de la hemorragias de la segunda mitad del embarazo, hay que tener en cuenta que las 2 primeras pues afectan directamente tanto a la madre como al feto. Pero en el caso acá de la basa previa vamos a tener una afección directa más que todo en el feto. Como ya se dijo en la definición, lo que ocurre es que hay una inserción anómala de estos vasos fetales y por lo tanto al momento en que haya una ruptura de membranas o una distensión uterina y se rompan estas
membranas, pues se van a romper también los vasos porque están insertados a través de las membranas fetales o membranas ovulares. Entonces es muy importante lo que es la parte del screening con ecografía para poder detectar esto. Sin embargo, se sabe que alrededor del 15% de pacientes que presentan esto y que se encuentran estos hallazgos en ecografía puede tener una resolución. Sin embargo, es importante la vigilancia. ¿Por qué? Porque al momento en que se rompan estos vasos fetales, pues el feto va a tener una exsanguinación, va a perder puede llegar a perder casi por completo su volemia de forma muy rápida. Entonces, dentro de los factores de riesgo encontramos inicialmente estos dos primeros que tenemos aquí resaltados, que son dos principales tipos o causas, que son la inserción velamentosa del cordón. Esto se refiere a que los vasos fetales que se encuentran discurriendo por lo que es el cordón umbilical están protegidos por lo que ya sabemos que es la gelatina de Wharton, que no es más que tejido conectivo que protege a estos vasos fetales. Y estos se van a encontrar discurriendo a partir del cordón y llegan a insertarse en lo que es la cara fetal de la placenta. En el caso de la inserción velamentosa del cordón, estos vasos van a discurrir primero a través de las membranas fetales y después se van a insertar en la placenta, en la cara fetal de la placenta. Por lo tanto, ya que se encuentran atravesando estas membranas, cuando llega su momento de la ruptura oportuna de membranas, también se pueden romper estos vasos fetales. Y esto pues puede generar la pérdida rápida de la volemia. Otro factor de riesgo son los lóbulos placentarios accesorios. Por ejemplo, cuando tenemos una placenta que es bilobulada, que tenemos dos lóbulos placentarios, ¿qué pasa? Que estos dos lóbulos placentarios se van a encontrar comunicándose y los vasos fetales se comunican entre estos dos lóbulos y pasan a través de las membranas. Entonces, cuando hay ruptura, estos también se pueden romper. O por ejemplo la placenta bipartita, que pues va a tener un tabique de tejido conectivo también, y otros tipos de placentas o inserciones anómalas de la placenta también pueden ser factores de riesgo. Como lo que es aquí se menciona, la placenta baja o la placenta previa. Entre otros factores de riesgo encontramos a las técnicas de reproducción asistida y también la edad mayor a 35 años, además de los embarazos múltiples, lo que es la multiparidad. También contribuyen a los factores de riesgo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación. Vamos a clasificar a la basa previa en tipo 1 y en tipo 2. El tipo 1 es una inserción velamentosa del cordón umbilical. ¿Qué se refiere a esto de inserción velamentosa del cordón umbilical? Los vasos fetales que deben discurrir a través del cordón umbilical se salen de la gelatina de Wharton, que es lo que se encuentra rodeando y protegiendo a todos los vasos que van a través del cordón umbilical y no atraviesan, sino que pasan directamente primero a través de las membranas fetales y luego sí se insertan en la cara fetal de la placenta. Entonces, debido a la inserción velamentosa del cordón umbilical, pues se van a insertar en las membranas ovulares inicialmente y luego lo hacen en la placenta. Y como ya dije, cuando ocurren las rupturas de membrana, ya sea una ruptura oportuna o una ruptura prematura, o también la distensión uterina, se van a romper también estos vasos fetales. ¿Y esto qué va a llevar? A unas complicaciones, una pérdida muy rápida de lo que es la volemia del feto. Entonces tenemos complicaciones, hemorragia, de lo que estamos hablando, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que son hemorragias del segundo o tercer trimestre. ¿Qué va a pasar? Si se va perdiendo esta volemia, hay una rápida pérdida de esta volemia en el feto, pues evidentemente van a haber signos compensatorios como aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces puede haber también un ritmo sinusoidal en el monitoreo fetal o un monitoreo fetal anormal. ¿Qué otra complicación? Pues evidentemente la mortalidad fetal y pues la pérdida de esta volemia pues también puede llevar a una hipoxia fetal. Siguiente. Y tenemos también la basa previa tipo 2. En la basa previa tipo 2 decimos que es por una placenta bilobulada o subcenturiada. En este caso tenemos que, debido a los cotiledones, que es la placenta subcenturiata, van a haber unos cotiledones que no se van a encontrar en lo que es la completa proporción de la masa de la placenta.
Por lo general todos los cotiledones deben estar pues en la misma masa de la placenta, pero pueden haber unos cotiledones que se encuentren por fuera de lo que es la masa general de la placenta. Entonces, esta es la placenta subcenturiata. Y debido a estos cotiledones aberrantes o la misma placenta bilobular, entonces tenemos que estos vasos pues se van a encontrar entrecruzándose entre estos dos lóbulos, que es lo que es la placenta bilobata, y al entrecruzarse, pues también al momento de romperse las membranas, pues se rompen también. Y como dice aquí, estos vasos se cruzan entre la placenta de un lóbulo placentario al otro. Entonces tenemos que en la basa previa, estos vasos fetales se van a encontrar atravesando estas membranas, pero también van a estar pues ocluyendo lo que es el orificio cervical interno. Entonces van a estar previos a la presentación fetal. ¿Cuáles son las complicaciones? Las que ya se habían mencionado. La hemorragia del segundo y tercer trimestre, el ritmo sinusoidal en el monitoreo fetal anormal, la mortalidad fetal y la hipoxia fetal. Siguiente. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología, tenemos que si existe una placenta previa marginal asociada a la inserción velamentosa del cordón con los vasos umbilicales que transcurren por las membranas ovulares, se encuentran frente al cuello uterino, es lo que se va a conocer como basa previa. Pero si por el contrario las membranas ovulares se rompen, ya sea natural o artificialmente, justamente en el sitio donde está la basa previa, los vasos umbilicales pueden desgarrarse. Y esto es lo que vamos a conocer como ruptura de la basa previa. Tenemos que cuando hay una ruptura de los vasos umbilicales que transcurren a través de las membranas fetales cercanas al orificio cervical interno, es imprescindible, o sea, es totalmente necesario que haya presencia de la inserción velamentosa del cordón. Por ende, el segmento distal del cordón no está cubierto por la gelatina de Wharton y por lo tanto los vasos umbilicales están desprotegidos y por eso es que estos se rompen justo en el momento del parto. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que el principal signo es el sangrado vaginal indoloro. Este va a ocurrir después de las 20 semanas de gestación. También vamos a encontrar que este va a estar acompañado de ruptura de membranas y bradicardia fetal. Tenemos que este sangrado generalmente comienza sin previo aviso, sin dolor ni contracciones, y en el 10% de las mujeres no hay sangrado hasta que no inicia el parto. Generalmente, pues el útero está relajado, por lo tanto no hay contracciones. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de basa previa, vamos a tener en cuenta la clínica, como lo mencioné anteriormente, el sangrado es el principal signo, después de las 20 semanas de gestación. También vamos a ver que se debe sospechar cuando en una ecografía rutinaria, cuando la paciente se realiza sus controles prenatales en segundo o tercer trimestre, se observan anomalías en la placenta o cuando hay frecuencia cardíaca del feto anormal. Tenemos que el diagnóstico confirmatorio como tal se realiza con una ecografía transvaginal, aunque se puede complementar con la ecografía transabdominal. En la transvaginal vamos a ver que se va a encontrar existencia de vasos sanguíneos sobre la abertura del cuello uterino o cerca de la misma. Y esto es lo que nos da una confirmación de que hay basa previa. Siguiente. Ok, entonces teniendo en cuenta los aspectos que nos mencionó nuestra compañera, hay que tener en cuenta estos tres pilares fundamentales para el diagnóstico, que son la clínica de metorragia, tenemos también el Doppler y tenemos el test de APT. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos identificar ecográficamente la basa previa en un Doppler? Bueno, este Doppler tiene que ser Doppler pulsado, ya que este permite confirmar el hallazgo del cordón umbilical previo a la presentación con respecto a lo que es la presentación como tal de la placenta. El test de APT consiste en evaluar la resistencia de la hemoglobina fetal y de los glóbulos rojos a la desnaturalización producida por los medios alcalinos. Entonces, con estos tres aspectos vamos a lo que es a diagnosticar lo que es una basa previa. Hay que aclarar que no hay que esperar, por ejemplo, hasta el último test, no hay que esperar a que este nos dé un resultado para tratar a la paciente, pues este puede demorar
teniendo en cuenta pues los recursos que tenga la institución en la que está la paciente en este caso. Tenemos también que cuando hay una placenta de inserción baja, se recomienda descartar mediante ecografía Doppler la presencia de inserción de los vasos umbilicales en la periferia de la placenta. En la imagen que tenemos debajo, en una ecografía, estamos utilizando un Doppler a color y donde ubicamos lo que es un vaso umbilical, donde vemos el círculo rojo, sobre el orificio interno, en la parte inferior. La forma de onda Doppler, vista desde esta base previa, tiene la apariencia típica de una arteria umbilical y esta muestra una frecuencia de un pulso de 141 latidos por minuto. Siguiente, por favor. En esta imagen, bueno, lo que tenemos acá, esto es un caso clínico, esto es una gestante de 37 años, en la que se diagnostica base previa de ecografía rutinaria a las 27 semanas de gestación. Aquí, en esta imagen, bueno, tenemos una ecografía transvaginal, en la cual, con una técnica de Doppler a color, podemos ver cómo los vasos umbilicales, que están señalados con las flechas, pasan por delante de la presentación fetal y por encima del orificio cervical interno, dándonos el diagnóstico de una base previa ecográfica. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de esta, pues el manejo como tal es la cesárea. Si se da al momento del parto, tendríamos que hacer una cesárea de emergencia. Si esta es diagnosticada preparto, es decir, por una ecografía rutinaria, de Doppler realizamos una cesárea programada. No hay un consenso como tal entre las sociedades de ginecología como tal en qué semana hacer esta cesárea, pero se recomienda que se haga en torno a la semana 34 o 35 de gestación para que el feto tenga una maduración pulmonar adecuada. Muchas sociedades recomiendan también una maduración pulmonar profiláctica en torno a la semana 30-32, por si acaso esta cesárea se nos adelanta, ya el feto tendrá una maduración pulmonar adecuada para poder hacerle la cesárea a la paciente. Pues ante cualquier alarma de trabajo de parto tenemos que actuar enseguida y hacer una cesárea en este tipo de pacientes. Siguiente. Entonces, como conclusión, tenemos que tanto el desprendimiento de placenta como la placenta previa y la base previa son condiciones obstétricas graves que pueden presentar riesgos para la madre y para el feto. El diagnóstico temprano, la supervisión médica regular y la atención adecuada son fundamentales para gestionar estas situaciones. Ante cualquier síntoma preocupante, ante cualquier síntoma preocupante como un sangrado, tenemos que buscar la atención médica adecuada y garantizar una evaluación precisa y un plan de manejo adecuado para estas pacientes. Muchas gracias.